Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Historia en Caliente. Este es el capítulo número 18 y la verdad es que estamos muy contentos porque el capítulo pasado es un capítulo que yo pensé que no íbamos a tener tantas vistas, pero pues les ha gustado mucho, les ha agradado la historia de Ríos Galeana. Ya en otra ocasión yo les presentaré a otros bandidos que no se han hecho tan populares, pero pues ahí tengo algunas documentaciones y podemos hablar de ellos. Pero en esta ocasión pues vamos a tener un tema, una discusión muy interesante y espero que les guste. En primer lugar voy a presentar a mis compañeros. Arriba de mí se encuentra Jorge. Por favor, preséntate. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, días, tardes, en el horario en el que nos estén viendo, percibiendo. Espero que les agrade este tema que les traemos hoy, que vamos a discutir entre los cuatro y pues sean bienvenidos una vez más a este espacio. Al lado de él se encuentra Gustavo. Por favor, preséntate, Gus. Don Gus. Hey, Gusi. Hey, ¿qué pasó? ¿Me vas a...? Bueno, ahí va. Hey, ¿qué pasó? Raza, espero todos se encuentren súper bien. Yo me encuentro súper genial. Gracias por seguirnos viendo. Gracias por seguir el podcast. Recuerden que también aquí en este canal hay videoblog. Y bueno, ahí también si se quieren dar una vuelta por mi canal, Hey Gusi, pues igual son bienvenidos. Aquí todo es para todos. Así que síganos en Facebook, igual como en Historia en Caliente. Un servidor también participa ahí. Y bueno, pues yo creo que el tema de hoy es un poquito, no escabroso, pero creo que genera de una u otra manera revuelo. Así que, pues una vez más, muchas gracias por la invitación. Así que continuemos con esto. Y al último, pero no menos importante, Emir, por favor, preséntate. Buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes. Qué bueno que nos sigan en nuestras redes. El último video de Ríos Galeana ha tenido muy buena aceptación. Creo que ha sido de los que más ha tenido vistas y también hemos recibido muy buenos comentarios. Entonces yo les agradezco a todos nuestros seguidores que nos están viendo, que nos están escuchando, que nos sigan, que nos sigan siguiendo y que nos sigan escuchando. Y muchas gracias por su preferencia. Este tema va a dar mucho de qué hablar, estoy seguro, y les va a gustar mucho más porque vamos a tocar personajes muy polémicos, históricos obviamente, y espero que les guste a todos. Gracias y bienvenidos. Perfecto. Y bueno, ya lo adelantó mi compañero Emir. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Muchas veces en la historia ha sucedido que personajes han muerto ya sea en la cúspide de su carrera o en un momento histórico que tuvieron muchos escándalos. Cuando sucede esto, hay un fenómeno social muy interesante que vale la pena verlo desde la historia, vale la pena ver por qué suceden este tipo de situaciones que hasta la actualidad todavía se siguen dando, ¿no? Y esto es el fenómeno de los muertos que no están muertos. ¿Cómo lo identificamos? Hay veces en que, pues, como ya lo dije, un personaje importante muere en medio de un escándalo, en medio de una gran fama tal vez que tiene, y la gente empieza a decir, no, pues lo que pasa es que no se murió, lo que pasa es que pues se fue, ¿no? A otro lugar, Andaba de a seguir parranda. su vida, andaba de parranda, exactamente, gracias, Emir. Ahí andaba, se fue a otro lugar porque ya saltó de la fama, o ya no quiere saber nada de nadie, o pues se fue porque tenía muchos escándalos. Y entonces hoy vamos a platicar de algunos Lo personajes que iban a les ha fusilar. sucedido, ajá, que los iban a fusilar. Bueno, vamos a hablar de algunos de estos personajes, pues, que se ha hablado de que se dice que no murieron cuando la historia se supone que dijo que habían muerto, ¿no? En primer lugar, yo les quiero decir que yo tengo una teoría propia sobre este tipo de temas. Para identificarlos se tiene que tener tres puntos. Uno, como ya lo dije, un personaje que ha tenido gran fama o que estaba dentro del escándalo. Número dos, la prensa o personas que alimenten este tipo de teorías buscando pruebas muy circunstanciales en cosas donde no hay pruebas. Y ahorita lo vamos a ver con un personaje que sucedió esto y a Emil le va a gustar. Y número tres, pues que la gente siga manteniendo viva esa idea, ¿no? Esa idea de que no han muerto, ¿no? Y se sigue pasando de generación en generación hasta que, pues como diría por ahí un servidor de la Alemania de hace mucho, que esa mentira se va volviendo realidad, ¿no? Entonces vamos a comenzar primero con un personaje dentro de la historia de México. Jorge, no sé qué encontraste sobre este personaje de que la teoría que se ha vuelto más popular en estos años sobre Maximiliano de Habsburgo.
pues bueno, encontré alguna información muy interesante. Más que nada esto me incentivó a través de Facebook acerca de las publicaciones sobre su fusilamiento, que lo tuvimos próximo a su aniversario. Entonces, navegando por ahí me di cuenta que muchos manejan todavía esta teoría de que Maximiliano de Habsburgo no fue fusilado. Fue fusilado alguien más, pero en su nombre, ¿no? Dicen que por ahí él fue a morir a El Salvador después de cumplir 104 años. Entonces, pues hay algunas teorías muy, muy interesantes, ¿no? Y que han sido publicadas en algunos periódicos digitales o unos portales. Entonces, pues, esta información que les traigo es que se trata de el mismo Justo Armas, ¿no? Quien coincide con su llegada a El Salvador en 1864, ¿no? El mismo año en el que es fusilado Maximiliano de Habsburgo. Entonces, pues, este dato es el que fortalece un poco el inicio de este mito, ¿no? Y bueno, vamos a ver unos datos, que es principalmente un personaje que es el que lo identifica, ¿no? Un ingeniero llamado Rolando de Neque, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, es un aficionado de la historia. Por ahí dicen que es un historiador, ¿no? Pero en otros lugares aseguran que es un apasionado de la historia. Entonces, pues podemos dejarlo así, es ingeniero, sí es ingeniero. Pero bueno, él se basa en los relatos de su bisabuela, quien dice haber conocido a este personaje, Justo Armas, ¿no? Quien dicen que fue Maximiliano, conoció, y era un hombre elegante, que portaba deporte, entonces cumplía con las características de Maximiliano de Habsburgo y además los tiempos que tenía, ¿no? Bueno, estas ideas fueron llevadas más allá de su creencia de niño. Entonces pues se dedicó a investigar un poco, ¿no? Dicen por ahí que los mismos que fusilaron a Maximiliano ni siquiera habían visto al emperador en persona, ¿no? Nunca lo conocieron. Entonces pues fue fácil, se supone, darlo por muerto, que era el verdadero emperador, ¿no? Entonces de ahí parte la idea de que Maximiliano pues no fue fusilado. Y posteriormente pues se maneja que esto todo sucedió con el apoyo de Juárez, quien al ser al querer solamente matar la más que más se pueden encontrar en los comentarios que aseguran que Maximiliano no fue asesinado, ¿no? Además de que a esto se le suma que ambos eran masones. Entonces pues ellos se protegieron y por eso es que no mataron a Maximiliano, ¿no? Él fue a El Salvador y fue arropado precisamente por uno de los líderes de El Salvador, que es Gregorio Arbizú, quien fue uno de los principales promotores de su llegada ahí a El Salvador, se supone. Entonces, a partir de ahí, Justo Armas, alias Maximiliano, quien lo haya creído, se convirtió en asesor de los presidentes. Por ahí se dice que todo el tiempo anduvo descalzo, precisamente por la promesa que hizo de andar descalzo por haber sido salvado de la muerte inminente, ¿no? Es algo muy curioso. Sin embargo, hay muchas pruebas que lo desmienten, ¿no? Desde que hay innumerables relatos de gente que dice que sí fue su cadáver. Hay como una contrariedad, ¿no? Estos eventos que suelen surgir en confusiones, pues apoyan muchas veces las teorías de conspiración, ¿no? Y en este caso no fue diferente, ya que recordemos que dentro de la diplomacia que existió para devolver el cuerpo de Maximiliano, pues hubo una cierta negativa del gobierno mexicano, ¿no? Entonces esto nutrió un poco la idea de que el verdadero no era el cuerpo de Maximiliano, ¿no? Incluso hay algún apoyo por ahí del archiduque Fernando, me parece, Fernando Francisco, no sé si recuerdo si es así, que a partir de él decían que también tenía un gran parentesco con Justo Armas, ¿no? Entonces por eso hay quienes familiarizan a Justo Armas con Maximiliano, y pues por ende que era él el emperador, ¿no? Que bueno, quien fue emperador de México. Sin embargo, pues hay quienes aseguran que las pruebas de sangre que se hicieron, bueno, pruebas de ADN que se hicieron a los restos y a Justo Armas, pues coinciden. Hay quienes aseveran que no. Entonces pues por ahí va cayendo un poco la teoría de que Maximiliano fue a El Salvador, ¿no? Hay quienes todavía consideran que es cierta, que hay mucho detrás de todo esto, quienes esconden la verdad. Entonces
pues es parte de estas teorías que se nutren bastante bien con la conspiración, ¿no? Nunca terminan de ser y de convencer que siempre hay alguien detrás de todo. Y pues bueno, básicamente esa es la idea de la no muerte de Maximiliano de Habsburgo. Bueno, Pues está. pues perdón, Raúl, entre comillas, muerte, ¿no? Porque como que no tiene, pues, mucho sentido de que haya, bueno, al menos yo lo veo desde esta perspectiva, ¿no? Voy a estar como el escéptico, no me acuerdo en qué programa de fantasmas era esta movida de que había un vato que le decían el escéptico. Yo soy uno de esos. Estoy escéptico de esta teoría. Estoy escéptico, por supuesto, de esta teoría, porque a mí no me hace ningún sentido que alguien como Maximiliano haya sido asesor de alguno de los presidentes, ¿no? Por ejemplo, hace que hubiera asesorado a Porfirio Díaz. Sí, Porfirio Díaz estaba medio afrancesado después de que peleó un buen de tiempo ahí con el ejército, con el imperio y contra los franceses y todo eso, pero pues vaya, no creo que haya ido en la misma línea a la que Porfirio haya querido ir. Bueno, yo lo veo desde esa perspectiva, no me hace ningún sentido esa teoría, francamente, ¿no? No, se dice que asesoró a los presidentes de El Salvador. Ah, perdón. Uy, escuché mal. Lo siento. No, ajá, se dice que asesoró ahí a presidentes, pero fíjate que te voy a decir una cosa, hay algo que no cuadra en esta teoría y qué bueno que lo mencionas, Gus, porque no hay nada que cuadre en esta mendiga teoría, porque, pues sí, Benito Juárez era masón, se sabe que sí era masón, pero una cosa es ser masón y otra cosa es practicar la masonería. En esto, por ejemplo, Pedro Salmerón ha escrito mucho de que Benito Juárez pues realmente solamente entró a la masonería por tener contactos políticos, porque recordemos que estas logias que eran, pues eran reuniones pues de gente importante que bajo una insignia pues podían discutir muy bien sus ideas. Entonces él no era un masón como de corazón, vamos a decirlo así, nada más lo fue para tener contactos, ¿no? Maximiliano, ¿no? No, Benito Juárez. Ah, Benito Juárez. Bueno, aunque hay que tomar en cuenta que Juárez era del rito yorquino, hasta donde yo tengo entendido, no era del rito yorquino y que por eso tanta alianza y tanta afinidad con Estados Unidos. De hecho, hasta el mismo Lincoln fue y le mandó una carta de no, gracias gracias por expulsar a los franceses, algo así, le mandó felicitaciones, porque si ganaban los franceses, aquí en México ellos iban a ir a apoyar a los confederados en ese entonces. Recordemos que Estados Unidos estaba en guerra civil. Entonces, bueno, del dicho al hecho hay un gran trecho y pues sí, tal vez no era masón de corazón, pero como que digamos, no muy afiliado, pues no creo, yo creo que sí andaba ahí en sus movidillas este Juárez a tal punto de apoyar hasta en varias de sus reformas, como por ejemplo la del Istmo de Tehuantepec a Estados Unidos. Sí, claro, pero pues recordemos que al final de cuentas son potencias aliadas y es mejor aliarte con el más fuerte que aliarte con los que no te van a asegurar nada, ¿no? Entonces, esa teoría tiene eso de que pues Juárez no era tan masón como se cree, ¿no? No era tanto, es decir que también la masonería da mucho de claro porque muchos creen que son sectas así muy ocultistas y no sé qué más, pero la verdad es que son un conjunto de viejitos que luego se van ahí a unir. Pero además, Rulo, se dice que entre masones no se pueden matar, güey. No, entre masones no, pero ahí te va. Pues de hecho, Yo sé, Ajá, sí. Yo sé que Maximiliano no era masón. Yo he visto en algunos escritos que no era masón. Por eso él se llegó a decir que era masón, pero no. ¿Y por qué? Porque pues él era de la realeza, realmente él no necesitaba ese tipo de cuestiones porque pues su familia estaba muy bien conectada políticamente. ¿Para qué meterte en una logia que para obtener conexiones y al final tu familia misma te puede obtener conexiones, ¿no? Digo, ¿por qué llegó al trono, por ejemplo, del Imperio Mexicano? Pues fue precisamente por esas conexiones, ¿no? Pero yo, según recuerdo, estaba forzado a tomar el trono. E incluso cuando llega a México, su mamá pues le retira todo el apoyo. Bueno, pero es que hay que tomar es que hay que tomar también en cuenta el contexto de Maximiliano, porque en realidad fue también en parte las ansias de expansionismo de Napoleón III. Entonces, en ese entonces, pues Napoleón III en realidad como que le tendió una trampa. Según él, fue y le mandó boletas ahí medio
firmadas de que el pueblo mexicano sí quería a Maximiliano y no sé qué tanto, y pues a final de cuentas, pues estas boletas era como lo que hace actualmente el PRI, ¿no? Pues vota así como que fantasmas, o de, ay, sí, fírmale, y pues ya aquí ya está tu legitimidad como emperador, ya, vente, éntrale, papá. Y pues en realidad como que yo siento que fue más engaño de este Napoleón que de parte de su familia, porque incluso su mismo hermano, ya se me olvidó el nombre de su hermano. Bueno, el punto es que era al personaje que creo que mataron antes de iniciar la Primera Guerra Mundial. No recuerdo muy bien. No, era José Francisco, no. Francisco José. Creo que ese, si no mal recuerdo, creo que ese men era su carnal. Y todavía fue y lo trató de disuadir, le dijo, güey, ¿sabes qué? No te vayas, güey, mejor quédate, aunque no seas emperador, pero mira, aquí tú eres muy útil, si te vas, güey, te vamos a quitar todos tus títulos, tú ya no vas a pertenecer a la nobleza austriaca, güey, vaya, vas a perderlo casi todo, te estás arriesgando y te estás aventando todo un tiro. Además, le recordaron su misma familia de Maximiliano, que aquí, si venía para acá, iba a ser como la manzana de la discordia. Entonces ahí fue más como eso de quitarle los títulos, pues fue más, no sé, digamos que trámite de lo que se hacía en todas las realezas europeas, en todas las familias, las familias reales, por así decirlo. No tanto porque su jefa no haya querido apoyarlo, porque en realidad pues no querían que se fuera, pero pues ya ven su decisión. Es que, bueno, son cosas que a veces no podemos saber porque hay muchas versiones. Yo sabía que, pues, él aceptó, para no tomar, por ejemplo, un puesto en otro país, no recuerdo dónde lo habían invitado a gobernar, y pues que aceptó, más que nada, seducido por la idea de Almonte, del general Almonte, que por cierto es hijo de Morelos, hay que decirlo, de un sacerdote, ¿no? O sea, ya de por sí esa idea es rara, pero pues Almonte fue conservador, cosa contraria a su padre, ¿no? Y pues él lo disuade para que venga para acá, pero pues imagínense qué tanto impacto, ¿no? Porque ha venido esta idea más de moda en estos tiempos, porque pues Maximiliano otra vez se puso de moda. Ella dice, no, pues es que qué sucedería si él hubiera gobernado y no sé qué más, que hubiera reformado. Ideas imperialistas que aquí no vamos a discutir y cada quien tiene su punto de vista sobre qué forma de gobierno debe de tener el país. Se respeta. Pero pues fue tanto el impacto, por ejemplo, de Maximiliano, que hasta Carlota tiene una canción en algunos municipios del sur, tiene canción incluso de despedida, adiós mamá Carlota, y bueno, es toda una figura que pues valdría la pena repensar, actualmente podemos decirlo, pero esta teoría es muy interesante. Y bueno, este fue Maximiliano. Y pues como ya lo vimos, es una teoría muy interesante, pero el siguiente personaje que yo les voy a hablar, esta teoría es una de las que siempre me insisten de que sí, sigue vivo, que ahí está la prueba, que no sé qué más, es Pedro Infante. La vez pasada, por eso decidimos hacer esta plática. Sigue vivo. Ahí está. Ahí está la referencia de Emir. Gracias, Emir, por esa referencia de Pedro Infante. Bueno, la vez pasada, por eso vimos este tema. Ay, no manches, Gustavo, ya. La regaste, Gustavo, no sabes silbar. No manches. Como el pajarito de Shrek, güey, nada más te faltó reventar. Bueno, pues esta teoría ya la había comentado muy brevemente, no profundicé en ella en el capítulo pasado, en el de Ríos Galena, porque Ale me preguntó sobre ella, pero voy a contarles ahora sí un poquito mejor la historia. Resulta ser que Pedro Infante pues estaba en la cúspide de su carrera, estaba nominado a Globo de Oro por la película de Tizoc, ya saben, a Celindito, ¿no? Yo te quiero más que mis ojos. Güey, ¿cuál Globo de Oro, Raúl? Sí, fue Globo de Oro. Era el oso de plata de Berlín, papi. Ah, gracias. Y sí. Lo ganó. Sí, pero póstumo. Ahorita vamos a hablar de eso. Póstumo, exactamente, sí. Sí, póstumo. Ajá. Bueno, estaba ganando premios internacionales, vamos a dejarlo ahí. Yo pensé que era Globo de Oro, gracias, Emir, por la corrección. Y resulta ser que él se encontraba en Yucatán por algunos asuntos. Cuando le llega una notificación de Ciudad de México
que una pareja que él tenía le estaba presentando una demanda de divorcio. Entonces, pues él debía ir rápidamente a Ciudad de México a arreglar el asunto para que no se complicara y no saliera, ¿no?, esta noticia, pues ya saben los espectáculos como son. Él agarra un avión, como él era piloto, agarra un avión carguero. Este avión no lo logra pilotar bien, tenía un exceso de peso y cae sobre una casa en la ciudad de Mérida, Yucatán. Esto ocurrió. Sigue hablando, güey, es música de fondo, perro. No, pero es que nos van a poner con Prodigy, güey. Oh, Pedrito no está copyrighteado. Bueno, ya. En el 57 sucede esto, un accidente lamentable, el cuerpo queda deshecho, hay fotos, incluso aquí les voy a poner una foto, si espero que no me censuren aquí, foto de cuando sacaron el cadáver, nada más es un pedazo, es la mitad, ¿no? Lo demás dice que cuando sacaron el cuerpo, esta parte del torso se le deshizo, ¿no? De tan desfigurado que quedó del accidente. Y bueno, murieron ahí pues obviamente todos los tripulantes, murió también dos personas en tierra, murieron debido al impacto. Y bueno, los funerales son grandes, el dolor de México es grande porque perdieron a uno de sus ídolos y mucha gente decía que no había muerto, ¿no? Desde ahí empezaron los rumores de que no, que se había ido, que no sé qué más, porque fue una muerte muy repentina y muy, muy sorpresiva para todo el mundo. Bueno, pasamos del 57 al año de 1982. En 1982 ocurrieron dos cositas que empiezan a alimentar esta leyenda. Número uno, fallece Miguel Alemán. Pues ya tenía mucha edad, fallece en ese año, no sé si es 82, según yo 82. Y también empieza a aparecer en algunos bares de la Ciudad de México y sobre todo en la zona norte del país un cantante muy particular. Muchos decían que se parecía a Pedro Infante e incluso este señor cantaba los éxitos que hicieron famoso a Pedro Infante. Aquí les voy a estar poniendo una foto de este señor, el cual tenía como nombre artístico Antonio Pedro. Este señor siempre hacía las poses de Pedro Infante, se vestía de policía, de charro, de indito, para ir a cantar a los bares y nunca afirmó, eso sí, que él era Pedro Infante, pero el marketing de su show lo hicieron sus representantes al decir, es que este señor es Pedro Infante, pues él ha querido salir de su retiro y hacer una nueva carrera. Y entonces muchos medios empezaron a decir, sobre todo, no sé si ustedes se acuerdan del famoso periódico Alarma, que todavía pues, sigue ahí en circulación, pues este tipo de periódico le empezaron a dar mucha publicidad de que, no, pues es que sí es Pedro Infante, e incluso ya se decía la historia. Decían que Pedro Infante se había metido con una mujer que era esposa de un empresario acaudalado, allegado a Miguel Alemán. Entonces Miguel Alemán, al enterarse de esto, pues a petición de este hombre, deciden matar a Pedro Infante, hacerlo parecer un accidente. Mandan a los sicarios, a las supuestas personas que le iban a matar en Mérida, y estos lo reconocen. Y entonces le dicen, no, pues mira, hay un plan de que te quieren matar, vamos a hacer algo, tú vete a otro lugar, aléjate de aquí de México, y vamos a poner una persona que se parezca a ti en el avión, se accidenta, y pues ya, estás muerto, ¿no? Entonces se supone que Antonio Pedro sale cuando muere Miguel Alemán, por eso les dije este dato, porque se supone que ya había muerto la persona que lo había mandado a matar y que ya era libre, ¿no?, de hacer su carrera otra vez y no sé qué más. El mito persistió, incluso Univisión en los 90 le dedicó un programa donde los hijos de Pedro Infante, los verdaderos hijos, encararon a este señor, pues, y pues obviamente, pues, sabemos todos los que conocemos la vida de este hombre como Pedro Infante, pues que no era Pedro Infante, cantaba horrible, o sea, si lo comparamos las voces no se parecían, estaban forzando las pruebas, ¿no? Decían que cuando se ponía las arruguitas que tenía aquí este señor se parecían a las arrugas que tenía también Pedro Infante, que el bigote, que la pose, que la voz, pero pues sabemos que hay muchos imitadores de Pedro Infante, ¿no? Que hasta lo hacen mejor y podemos decir que pues reencarnó o algo así. Pues este mito ha seguido constantemente hasta el 2013 que fallece Antonio Pedro, ya falleció, y todavía se persiste, ¿no? Se dice que no, es que
Cantinflas sabía el secreto, Cantinflas lo escondió en su casa, y también, por ejemplo, fíjense una curiosidad, para que vean el impacto de este caso. En los 80s, el famoso programa de Chespirito de variedades, cuando ya termina el Chavo del Ocho y esto, hace un programa de variedades que se llama Chespirito, y hay un personaje que crea Roberto Gómez Bolaños, que es un periodista. No sé si ustedes se acuerdan de ese personaje, que es un periodista que pues es muy torpe, ¿no? Es básicamente la esencia de los personajes de Chespirito. Y hay una parte, bueno, hay un capítulo en especial donde se supone que este periodista va a buscar a un famoso cantante que según está muerto y que se aparece en una casa, ¿no? Y entonces el periodista, Roberto Gómez, el personaje, va a la casa y descubre que no era el fantasma, sino que era este cantante que estaba vestido de Pedro Infante, o sea, le pusieron a una ropa como la de Pepe el Toro, como que para parodiar ese caso, y pues decía, no, pues ¿por qué no quieres que te conozca la gente? No, pues es que yo quiero vivir mi vida y no sé qué más. Y pues al final de cuentas este periodista se queda sin historia, ¿no? Está muy bueno el capítulo, les recomiendo que lo vean como curiosidad. Pero para que vean el impacto, ¿no? Que a veces los personajes llegan a tener, pues en la vida de México, que pues se niegan a morir prácticamente. Y por cierto, ese No, capítulo... Ajá, sí, no, bueno, pues es que hablas de esto, hablas de esta onda de que a veces luego la población o a veces, ajá, la población en general, no sé, pues se niega a ver al ídolo muerto, ¿no? Es algo un poquito más cultural, o sea, que persistes en negarte a la muerte de alguien, ¿no? O sea, no te resignas a alguien a que ya no esté alguien que ha causado tanto impacto en el ámbito del cine, en el ámbito de artístico, pues sí, ¿no? Es cultural esta onda por todo el impacto que fue Pedro Infante, ¿no? Entonces, vaya, yo considero que es todo un fenómeno esto de negarse a que el artista esté muerto, ¿no? Como por ejemplo también ahora igual la gente niega que Juan Gabriel esté muerto, pero perdón, Rulo, te interrumpí, continúa. No, no, sí, y está bien dicho, ya aquí ya había terminado. Pues para que vean esta teoría, mucha gente lo ha defendido a capa y espada a Antonio Pedro. Dice, no, es que yo lo conocí y él me contaba que cuando era Pedro Infante tenía muchas mujeres y no sé qué más, pero que esa fama no le gustaba y pues decidió fingir su muerte, cosa contraria a la historia que les acabo de contar, ¿no? Porque se supone que la historia cuenta que fue por presión política y él dice que fue por cuestión propia, ¿no? Y entonces ese mito ha persistido, mucha gente luego que ve que me gusta mucho Pedro Infante, me pregunta, oye, ¿tú crees esta historia de que no murió? Le digo, pues obviamente no, es una tontería. Digo, si Miguel Alemán lo hubiera mandado a matar, hubiera mandado a sicarios que no se hubieran tentado el corazón en matarlo, y número dos, ok, lo dejaron escapar y lo que quieras, pero pues es que no iban a dejar algún cabo suelto con estas historias y obviamente pues la historia se iba a pasar de gobierno a gobierno y le van a ocultar, obviamente, pero nunca se ocultó y pues porque es una historia eh, que ha persistido, no entiendo por qué, pero pues ahí sigue en el imaginario, ¿no? ¿Qué opinan ahí, Jorge, Mir, de esta historia de Pedro Infante? Pues algo había oído yo sobre, o bueno, leído sobre este caso. Pues sabemos que Pedro Infante, siendo una figura nacional y dada la circunstancia de sus muertes, eh, yo creo que eh, esto fue alimentado más que nada precisamente por él, por lo que él significaba para ese momento, ¿no? Él era, según tengo entendido, muy allegado a figuras de la política, concretamente con Manuel Ávila Camacho y con Miguel Alemán. Tanto así que Ávila Camacho le prestaba sus caballos, ¿no? Él prestaba ranchos, locaciones para que se grabaran ahí sus películas. Y con Miguel Alemán, bueno, esa teoría de que andaba con una mujer de uno de sus allegados. Entonces podría haber sido alimentado más esta teoría. Yo sinceramente no la creo. Y esta persona que creo que es también de México, Raúl, este señor Antonio Pedro. Era del norte, el señor ya falleció. Sí, tiene acá hace como 5 años, ¿no? Que se murió el señor nomás. 2013, fue en 2013 que falleció. Bueno, sí, más o menos, sí. Eh,
se me hace también muy absurdo y una maravillosa coincidencia, ¿no? Que haya tenido un cierto parecido y que la gente, yo creo que también con esta idea de que quiere creer que esta persona sigue vivo, de que Pedro Infante sigue vivo, pues lo encuentran en alguien más, ¿no? Es como si te digo que se muere mi perro y lo veo en otro perro y digo, no, es que mi perro no murió. Sí, es que Se me hace muy absurdo, ¿no? Pero pues la gente le encuentra y tiene algo muy similar el caso con el siguiente caso que ahorita vamos a platicar, ¿no? De que la gente crea esos mitos, pero ¿por qué no? ¿Cuál es la finalidad de crear ese tipo historias, de sobre todo. información, de historias, de... ¿Cómo le llaman ahora? Icebergs, ¿no? No, güey, no, tienen... hasta tú mismo lo has dicho, ¿cómo se llaman? ¿Cómo dijiste? ¿Creepypastas? Teorías Teorías. conspirativas. Sí, teorías. Esas teorías conspirativas que siguen alimentándose con el tiempo, ¿no? Y sobre todo los fans, que son super fans, que le siguen buscando más a estos casos, ¿no? Como como el de Pedro Infante, yo creo que hay una infinidad, ¿no? Ya vimos el caso de Maximiliano, no son raros, no son ajenos a la historia, pero mi pregunta es, y me gustaría escucharlos, ¿por qué creen que la gente crea estos mitos, estas ideas? ¿Cuál creen que sea la finalidad? Y pues al final, ¿para qué sirven? Exactamente. Bueno, estas preguntas las vamos a dejar al final. Ahorita las respondemos al final. ¿Va? Ok. Jorge, no ¿Va? sé Sí, qué sí. quieres decir de este caso, Jorge. Pues igual me parece sumamente curioso, ¿no? Todo lo que se le suma, pero pues sí, en esa tónica, pues a todo se le puede encontrar el lado curioso, ¿no? Lo intrigante. Entonces de ahí pueden salir y alimentarse distintas teorías. Y como lo vimos con Maximiliano, pues algo curioso que es que con Maximiliano es una teoría que surge recientemente, no es algo que digas sucedió en el tiempo, en el año en que lo fusilaron, ¿no? Que obedece mucho al apego emocional que yo supongo que tienen sus fans, ¿no? Digamos, actualmente Maximiliano es seguido por muchas personas, ¿no? Se apegan a la imagen y yo creo que sucede lo mismo con Pedro Infante, ¿no? Más que en ese momento, pues, la cantidad de fanáticos que tenía, pues, se apegaron mucho al personaje y yo creo que pues de ahí nacen estas teorías, ¿no? Se niegan, en una gran parte se niegan a perder esta imagen y otra yo creo que pues el medio no pierde oportunidad de hacer crecer algo, ¿no? Entonces, pues por una parte es eso y por la otra, pues lo que vende, pues siempre hay que engrandecerlo, ¿no? Exacto. Exactamente, hay que engrandecerlo, pero bueno, esta fue la teoría de Pedro Infante. Por cierto, si quieren conocer más sobre este caso, no sé si todavía siga con ese nombre, pero yo conocí el caso mucho mejor y con pruebas que negaban esto con un canal que se llama Capitán Cruz. Creo que ya ahora se llama Historias del Cine Mexicano, pero él se dedicaban Historia del cine mexicano, sí. Se cambiaron sí, el nombre. ajá, de historias del cine mexicano, que la verdad es que hizo un buen trabajo viendo cada teoría y negándola y aportando pruebas para decir que pues esto no era cierto, ¿no? Bueno, vamos a pasar con el siguiente personaje. ¿Y cuál era el otro personaje? Jim Morrison, ¿verdad? ¿Jim o Paul? Ya nos Pues pasamos a tenemos dos, tenemos a McCartney y tenemos a Morrison. Pero ve, tú con el Rey Lagarto, Rey Lagarto, perfecto. de Es que a Blizzard. veces nos confundimos, ¿no? Bueno, pues Jim Morrison, ya sabemos muchos, es una figura icónica dentro de la historia de la música. Si podemos decir algo concreto de él, es que cambió la forma de crear la música y hacerla más que un producto que vende, un producto que te deja una reflexión, porque más que canciones eran poemas las que componía este señor, ¿no? Eh, Cada aspecto de su vida, híjole, tendríamos que hacer dos capítulos de podcast para poder observar la vida del Rey Lagarto, porque de verdad es impresionante. Por ahí hay una película, no recuerdo cómo se llama, que el actor que lo interpretó, dicen que The estaba Doors cantando. Creo con que sí, Val Kilmer, creo ajá, que es con Val Kilmer.
que cantaba, decían que el actor decía que cantaba tan bien que decían que no sabían quién era Jim, en los discos, quién era Jim Morrison y quién era este actor, porque lo hizo excelente, o sea, lo imitaba muy bien, pero bueno, resulta ser que en los años 70 él estaba en Francia, este, había consumido drogas y su esposa pues dice que estaba acostado con él, que se empezó a quejar de dolores en el pecho y fue al baño, ¿no? Había, como les digo, había consumido drogas y pues él va al baño en la madrugada, su novia se da cuenta de que no regresa a las horas a la cama y cuando entra al baño pues lo encuentra extendido en la tina, muerto por un infarto, ¿no? Y el misterio comienza aquí, ya que muchos dicen que Jim Morrison había tenido una sobredosis de una droga inyectada. Pero aquí la cosa es que muchos de sus conocidos decían que no podía ser porque Jim Morrison no le gustaban las agujas, o sea, le tenía un pavor enorme a las inyecciones y que no era posible que hubiera tenido un exceso de heroína, creo que era heroína, en la sangre porque no se la pudo haber inyectado, él no se podía inyectar según decía. Número dos, un agente que estaba de un bar dicen que ellos vieron cuando entró Morrison y que ahí en el bar murió y que para evitar problemas en el bar, pues lo llevaron y lo pusieron en la tina y simularon pues esta historia con su esposa para no causar problemas en el local. Pero la teoría que nos interesa en esta ocasión es que dicen que Jim Morrison no murió ese día, sino que él se fue a otro lugar. ¿Por qué? Porque resulta ser que la persona que le extendió el certificado de defunción era un conocido de la familia y que no tenía la certificación para hacer ese tipo de pruebas. Aparte de que el acta, pues decían que era muy ambigua, decían que la muerte no concordaba con lo que se supone que tenía que ser. Y la familia lo fue a enterrar, bueno, no la familia, sino que los amigos en Francia lo enterraron muy rápido, hicieron un funeral de un día, prácticamente no esperaron a que llegara la familia, no lo pudieron ver, la familia no lo pudo ver en el ataúd. Entonces decían que, no sé si el bajista o el baterista de The Doors decía que al representante que si él no se fijó que ese día habían enterrado o a Morrison o a muchos kilos de arena en un ataúd, porque no lo podían creer, o sea, simplemente decían, es que no puede ser, no puedo creer que haya sido un funeral muy rápido en Francia y que no esté enterrado en el lugar donde nació, como él deseaba. Él está en Francia y, por cierto, podemos decir un dato curioso, es que la tumba de Jim Morrison es una de las más visitadas en el cementerio de Francia, junto con la de Napoleón, ¿no? Es uno de los sitios más visitados por los fans de The Doors que lo siguen recordando. Y otra prueba que también aporta esto es que su novia fallece unos años más adelante y él dice que dicen que ella deliraba, que decía que dónde estaba Morrison porque lo estaba esperando. Decía, es que él prometió que iba a volver por mí, pero ya no volvió. Y entonces esta leyenda fue alimentada por eso, porque dicen que Morrison no falleció, sino que él se quiso escapar de una vida que no le gustaba tanto, la fama no le gustaba tanto, le había cargado problemas, incluso dicen que lo iban a detener en Estados Unidos porque causó un problema en un concierto, que por cierto, ese delito se lo prescribieron hace unos años, le quitaron esos delitos hace unos años de su expediente en manera de homenaje. Y pues bueno, esta es la historia de que según Morrison es una corta, pero pues para que observen cuál fue el impacto en su momento de que él supuestamente siguiera vivo, ¿no? ¿Qué opinan de esta leyenda, aunque breve, pero pues, ¿qué opinan? A ver, díganme ustedes. Puta, si la de Pedro Infante que fue transmitida en todo el país, es un misterio. La de Morrison creo que es todavía más intrigante, ¿no? Insisto, ¿cuál es la finalidad de que se creen este tipo de leyendas y estas historias, ¿no? A mí hasta ahorita que estaba diciendo eso del cementerio y de su novia que al momento de morir estaba delirando, me da escalofríos pensar en esa idea, ¿no? De que, güey, pues si está muerto, ¿por qué lo esperas, no? Pero Sí, sí, es que híjole, es una cosa que no te preguntas y aparte, bueno, este,
pues son cosas que no piensas en el momento, porque eso lo comentó un biógrafo, creo que de Morrison, que eso deliraba la novia, pues prácticamente, ella lo esperaba, que no sé qué, y pues bueno, se fue con ese misterio, seguía vivo, no seguía vivo, a qué edad murió, si seguía vivo, no se sabe, ¿no? Pero No también muy sé, raro, ¿no? La forma en la que lo entierran, o sea, después de su muerte, la manera en la que se maneja su muerte. Incluso ni los músicos, los otros dos compañeros, pues no, hasta donde yo sé, creo que nunca declararon nada o algo al respecto de que si estaba vivo. pues sí, efectivamente, y Gus, no sé qué quieres decir. Híjole, es que este está un poquito más intrigante, ¿no? O sea, hay cosas más raras, ¿no? Por ejemplo, pues sí, luego, es que esta historia lo que tiene tal, bueno, yo lo veo así, está creo que menos fumada que la de Pedro Infante, o no tiene tantas cosas fumadas, porque, bueno, al menos desde mi perspectiva, no conozco mucho al personaje, y ustedes disculpen mi poco bagaje cultural en el rock, pero bueno, así como lo mencionas, a mí no me hace, pues sí, mucho sentido que, pues no sé, que a alguien que le da miedo a las agujas, pues se inyecte heroína, que por supuesto, ¿no? Un drogadicto tal vez no deja de ser drogadicto, tal vez quiso experimentar algo nuevo, pero bueno, no se me hace lógico que alguien que le tiene mucho pavor a las agujas, pues no sé, diga, ay, qué aburrido, no, ahora mejor me voy a inyectar algo y pues, a ver qué siento a pesar de que me den miedo a las agujas. O sea, si realmente algo no te gusta, pues no le haces. Y vaya, la historia así como la narras o como se cuenta la historia, pues sí, ¿no? Digamos que la teoría tiene más sentido que las otras dos historias, que la de Maximiliano y la de Pedro Infante. O sea, no se me hace tan volado el caso, ¿no? Y regresamos a la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué se dicen este tipo de cosas? O sea, ¿por qué se recurre a este tipo de mitificaciones de él? No, él no murió, o se quiso retirar de ser artista, ¿no? Tal vez pudo ser que un artista, quién sabe en qué siglo, y esta sí es como que una teoría muy fumada mía, puede ser que algún artista de no sé qué periodo o qué fecha histórica, pues sí, ¿no? Tal vez hizo eso de fingir su muerte por el simple hecho de querer vivir su propia vida, porque vaya, reconozcámoslo, cuando alguien pues es famoso de una u otra manera, pues sí, ¿no? Se convierte en figura pública, y al volverte figura pública a veces luego no tienes ni tiempo para respirar para ti, porque pues ahí están los medios siempre atrás viendo a ver qué haces, ¿no? Necesitas a veces un respiro. Y bueno, iba a responder una pregunta, pero mejor esa la respondo al final, que tiene que ver tal vez el porqué de hacer estas mitificaciones. Pero eso yo creo que lo reservo como para mi comentario final, después de que presenten el otro personaje. Jorge, no sé qué quieras decir de esta breve. Pues igual que las anteriores se me hace muy curiosa, ¿no? Como lo menciona Emily y Gustavo, quizás no es tan volada la idea de que no se murió, pero sí, perdón, no está tan volada la idea, ¿no? La teoría, pero pues igual termina cumpliendo con estos requisitos, ¿no? Siendo la muerte de un famoso y pues surgen estos tipos de teorías, ¿no? Recuerdo un poco a la muerte de este rapero venezolano, Cancerbero, que en su momento llegó también a tener incoherencias dentro de su modo de morir. Entonces, pues a veces se obedecen también a esas teorías a quien se beneficia de ello, ¿no? Entonces, pues yo creo que esto es del lado más comercial que las anteriores, quizás que la de Maximiliano, pero sí termina siendo un poco intrigante, ¿no? Siempre va a quedar esa duda, ¿no? Y qué tal si no fue así, ¿no? Podemos decir que no creemos en esa teoría, pero siempre estará ahí la intriga de decir, si sí sucedió, entonces no termina de ser, ¿no? Siempre quedará ahí la incertidumbre y habrá quien reviva esto, ¿no? Porque siempre habrá ahí algún personaje que crea lo opuesto y entonces pues de ahí se siguen acrecentando ese tipo de teorías. Pues sí, efectivamente es una teoría. Y por cierto, como último dato de esta teoría, muchos de los amigos de Jim Morrison decían que si alguien podía fingir su muerte muy bien, era Jim Morrison. Así lo decía.
de que no, pues era el único que podía fingir muy bien su muerte y nadie se iba a dar cuenta, ¿no? Pero bueno, ahí quedó la historia de Jim Morrison. Y vamos con la última, que es la que es más popular, que hasta el día de hoy incluso documentos supuestamente filtrados de la CIA decían que era cierta, hasta tuvo que la CIA salir y desmentir, no, pues no es cierto, no dijimos eso nunca. Es una leyenda que ha persistido y que es un poquito cambiante a las demás, y esa es la teoría de que Paul McCartney murió en el año de 1966. Voy a tratar de contar la historia. Mire, espero que me apoye aquí. Si digo algún dato, ya saben, a veces se me van datos que no corresponden. Y el Emir, les voy a decir algo, es el mayor experto de los Beatles que he visto. Así que él me va a corregir y él me va a saber guiar un poco, porque él, tanto como yo, que bueno, yo sí soy fan, pero no tan al grado de Emir, pues sabes que esta es una tontería, pero pues vale la pena rescatarlo un poco, ¿no? Bueno, resulta ser que en el año de 1967, 67 o 68, no recuerdo. 66, amigo. No, ¿verdad? cuando se da a conocer Esta historia. 69. Gracias, 69. Un radio escucha llama a una estación de radio en los Estados Unidos y dice, pues mire, yo tengo una historia muy interesante. Yo sé que Paul McCartney está muerto, el original, el que debutó con los Beatles, y que fue sustituido poco después de eso para evitar problemas al gobierno británico. La historia iba así. Decían que Paul McCartney había salido de un estudio de grabado, no me acuerdo si era una fiesta, no recuerdo bien, pero el caso es que se fue en su coche y en el camino pues ocurre un accidente que lo mata en el hospital, que el hospital incluso tuvo que ser acordonado por gente del gobierno para evitar que se dijera que pues el accidentado era Paul McCartney, porque un escándalo así podría acabar con la carrera de los Beatles. Porque el gobierno sería muy importante cuidar a estas personas, porque esas personas habían logrado insertar la cultura británica en Estados Unidos, pues el triunfo de los Beatles fue brutal prácticamente, ¿no? Entonces, pues, viendo que pues fallece Paul McCartney en este accidente, buscan a un doble, buscan a alguien parecido para que lo sustituya en la banda. Encuentran que un policía que estaba de servicio no sé si cerca de lo tenían en los registros, se parecía mucho a Paul McCartney, nada más que tenía bigote, tenía el pelo un poquito más largo. Pues deciden, no, pues vamos a cortarle el bigote, vamos a recortarle el pelo y pues ya lo presentamos como el nuevo Bill. Se supone que este cambio se dio con el disco de Sgt. Peppers, no sé, corrígeme, Mir. Primero fue en el álbum blanco y ya Ajá, después. No, sí, primero tienes razón. Fue sí. primero Sgt. Pepper y ya después con el álbum blanco, sí. Y esta teoría alega que fue ese cambio porque Paul McCartney ya se estaba viendo con bigote para ocultar un poco este cambio, porque dicen que el original no tenía una cicatriz en la boca y este sí tenía una, y entonces con el bigote lo ocultaban. Entonces a partir de ahí se supone que él se dejó el bigote para ocultar esta, ¿no? Esta identidad. Entonces, pues este radio escucha dice, no, pues aquí tengo pruebas de que pues fue muerto, ¿no? En los discos, si tú ves, por ejemplo, el de Sgt. Peppers, tú ves un funeral con las principales figuras del mundo que lo están rodeando, incluso al lado de ese disco, no sé si se acuerdan, están los Beatles vestidos con la icónica ropa de Sgt. Peppers, y al lado, aquí les voy a estar poniendo la foto, están los Beatles, se supone que los Beatles anteriores que están lamentando, que supuestamente, De negro. ajá, de negro, Sí. pues están lamentándose. Y si ustedes voltean el disco donde están las canciones, Paul McCartney sale volteado y con una se supone que la posición en la que sale es una posición de cruz, como ponen a los muertos. Entonces para decir, no, pues es que efectivamente falleció, ¿no? Empiezan a revisar las canciones, la más sonada que dice que confirma esta teoría es A Dying Alive. Hay una parte del texto de esta canción que dice, yo no podía creer el día que me dijeron que tú estabas muerto. No, ¿cómo era que? No, esa frase no. Era que ese día podía cambiar, ese día iba a cambiar tu vida, y que se supone que esa es como que una remembranza del accidente automovilístico, ¿no? Dying Alive es la historia, ¿no? E incluso al final los sonidos esos, que suenan raros en la canción, si tú los Como volteas, al revés, sí. ajá, O sea, si escuchan. Ay, perdón por lo que te ajá, interrumpa.
cuando termina toda la canción, cuando dejas que corra toda la canción, se escucha como un pitido, se escuchan risas y se escucha gente que está hablando al revés, bueno, que está hablando, pero al momento de hacerle ya la mezcla, lo ponen al revés. Entonces eso es ahí donde empiezan más a alimentar la teoría. Efectivamente, y entonces esta teoría empieza a ser muy fuerte al grado de que este programa, esta estación que recibió la llamada, deciden hacer un programa especial para recaudar pruebas de que este Paul McCartney está muerto y que fue sustituido ese año, ¿no? Empiezan a buscar, revisan, la prueba más contundente según ellos es el disco de Abbey Road, donde se supone que están describiendo un funeral, ¿no? Al frente está John Lennon de blanco, es Dios guiándonos, ¿no? Está, ¿sí es Ringo? Ringo Starr el que está en segundo. Ringo Starr, que es el que está, que supuestamente está todo de negro, es el que maneja la carroza. Paul descalzo, exactamente, Paul descalzo, que es así lo representan en algunas culturas, que es la muerte, porque está descalzo. Y al final Harrison, que va vestido pues muy con jeans y con una camisa azul, que supuestamente es el enterrador. Efectivamente, ya ven que les digo que aquí Emil sabe todo de los Beatles. Pues efectivamente empiezan estas pruebas. Según decían que Lennon iba a revelar en el 80, sí, en el 80, iba a revelar la historia, que él iba a decir la verdad al mundo, y lo terminan asesinando por órdenes del gobierno británico. Se supone que Harrison al final había dejado, hay un video muy interesante por ahí en internet, está subtitulado, que se llama El Testamento de Harrison, que dicen que él iba a prever las pruebas. Se dice que también, por ejemplo, la canción de Yellow Submarine es una descripción del funeral y bueno, muchas cosas. Ahora yo le quiero preguntar principalmente a Mir, ¿qué opinas de esta leyenda? Vaya, no, pues es que está, mira, es interesante por cómo se maneja y por cómo todas las piezas que van saliendo de repente se embonan perfectamente, ¿no? Primero, con la llamada de este chavo que dice, escuchen Revolution Number 9, y si ustedes escuchan, amigos, amigas que nos están escuchando, Revolution Number 9, se van a sacar de onda porque es una canción bien extraña. Es John Lennon, me parece que es Lennon o es McCartney, que dicen Number 9, Number 9, Number 9, y supuestamente dicen que si esta canción la ponen al revés, dice una frase que es enciéndeme, hombre muerto. O sea, turn me on, sí, dead man, ¿no? Turn me on, dead man, ajá, exactamente. Entonces, les digo, estas piezas empiezan a embonar perfectamente. Esto que dice Raúl sobre la portada del Sgt. Pepper, incluso se puede ver un arreglo floral abajo, curiosamente, que tiene una P, ¿no? Ahí son unas flores rojas, tiene una P, y los Beatles viejitos, bueno, los del con 60, 62, 5 años antes, se ven en una actitud muy triste. Entonces, toda esta teoría me parece, pues, que es cotorra y que es curiosa porque, les digo, todo embona perfectamente bien. Sí, efectivamente, McCartney sufre un accidente en el que él sale herido, él y su novia, Jane Austen, salen heridos, y él precisamente tiene una herida en la boca. Incluso en el video de Rain y de Paperback Writer, él sale con bigote ya, y tiene un hueco en la dentadura. Incluso, bueno, de hecho no es un hueco, tiene un diente roto. Entonces, con todas esta teoría que ya sale 3 años después, pues claro que se alimenta toda esta teoría conspirativa, y pues que ayuda finalmente a que ellos tengan, bueno, a que las canciones pues tengan más, su producto tenga más comercialización, ¿no? Se dice que agarraron a un güey que se pareció mucho a él y que se llamaba William Campbell, en fin, hay muchas cosas detrás de esto. No creo que haya sido verdad, porque incluso ellos mismos se mofan, se ríen de esta teoría. Hay una canción de Lennon que sale en el disco Imagine, que se llama How Do You Sleep, y comienza diciendo, es una, si ustedes la quieren escuchar,
empieza diciendo, so Sgt. Pepper's took you by surprise. Entonces el sargento Pimienta te tomó por sorpresa. Y luego dice, you better see right through that mother's eyes. Será mejor que veas a través de los ojos de esa madre. Those freaks was right when they said you was dead. Esos monstruos tenían razón cuando dijeron que estabas muerto. Estabas muerto, The exactamente. one mistake you made was in your head. El único error que cometiste fue en tu cabeza. Es una clara alegoría a toda esta teoría de Lennon, ¿no? Y como burla también. Esta canción, bueno, sale porque ahí Lennon y McCartney pues habían supuestamente terminado muy mal. Ya tenían un año de que se habían separado. Entonces, pues estas cosas empiezan a alimentarse, ¿no? Y ya después creo que Harrison también, años después, cuando son introducidos al Salón de la Fama, le hacen una entrevista y él hace una referencia también burlona, siendo, pues Harrison siempre fue muy, a pesar de que parecía muy callado, él era muy, muy sarcástico, hace una referencia a su muerte, ¿no? A su supuesta muerte. Incluso McCartney hace unos años, antes de venir a México en el 2012, le hacen esta pregunta y él, pues él mismo se mofa, ¿no? Y él trata como de explicar por qué la gente alimentó estas teorías. Supuestamente los tres Beatles originales, que eran Lennon, Harrison y Starr, dejan como pistas en las canciones, ¿no? En el álbum blanco, ya lo mencioné, que es Revolution Number 9, en Abbey Road, y me parece que también hay una en Let It Be, creo que no estoy muy seguro. Pero bueno, todas al final son falsas, ¿no? Todas son desmentidas ya tiempo después. Incluso hay una canción que, ¿cómo se llama? I'm So Tired, pero no me acuerdo en qué disco. I'm So Tired, sí, del disco blanco, del álbum blanco, sí. Que al final, según Lennon bosteza, pero si lo volteas es Lennon diciendo, Paul ya está muerto, sí, o sea, lamentense. O sea, ellos mismos están alimentando estas ideas porque les gusta el morbo, ¿no? Les gusta ver cómo la gente se empieza pues como a desgreñar un poquito de estas cosas. Hubo un rotativo, me parece que fue en el año del 69, precisamente cuando sale ya esta teoría, en el que este periódico, así, en toda la plana, dice, McCartney está muerto, ¿no? Son nuevas evidencias que salen a la luz. Fue el tal grado de esta noticia que llegó a los rotativos, llegó a la prensa y a la prensa internacional, ¿no? Incluso hay muchísima gente, yo no sé si son fans o son detractores del grupo, que dice que es Paul McCartney, o sea, que es un falso McCartney. Igual a mí me vale madres porque digo, pues compone igual que el de los 60 para el 69, pero yo creo que ellos pues trataron de desmentir, ¿no? También porque vieron que esto ya estaba saliendo de control y buscan desmentirlo para que no se siga haciendo más grande este rollo. Sí, más grande. Incluso, porque, bueno, ajá. Sí, en el año 2000, todavía en el año 2010, unos italianos hicieron ahí unos estudios sobre cómo se sobreponía la cara de la gente, ¿no? Hicieron ahí un estudio bien extraño. O sea, todavía trataron de poner en duda la veracidad de Paul McCartney. Entonces él, pues también a su estilo ya tiene callo en esto también el señor, y pues sabe que estas son teorías muy extrañas y que dan risa, pero yo creo que ya en un momento como que llegan a ser perturbadoras, ¿no? Como dice Dross, llega a ser perturbador y llega a ser, pues te la crees, ¿no? De tanto que se está repitiendo una mentira. Te la crees. Como te la crees muy cañón. Luego se vuelve en verdad. Y bueno, como último, ya para ahorita ya ir concluyendo, en 2016 el famoso sitio que revela documentos de Julian Assange, WikiLeaks Wikileaks. Había supuestamente revelado
que tenían documentos donde el FBI sabía que esta historia era real y no sé qué más. Hasta el FBI tuvo que salir en Twitter y decir, no, pues obviamente estos documentos no son ciertos, y la misma Wikileaks desmintió la información. Pero para que vean a qué grado a veces llegan estos gentes que luego quieren aprovecharse de esto. Y bueno, vamos a concluir con estas preguntas que puso Emir sobre la mesa. ¿Por qué creen ustedes que hay mitos así? ¿No? ¿Por qué creen ustedes que se generan este tipo de teorías y de cosas? Gustavo, por favor. Bueno, pues yo, no sé, lo tomaría desde una perspectiva un poco más científica, social, por así decirlo. Si hay algún psicólogo o sociólogo dentro de nuestra audiencia, un psicólogo social tal vez. Yo considero que nos ayude. Ándale. No, pues yo considero que, vaya, esto de tratar de negarse a que un muerto, un ídolo que está muerto, yo creo que es parte del proceso del duelo, pero digamos que un proceso de duelo colectivo, ¿no? Según el proceso de duelo marca que hay aceptación, luego es la negación y no sé qué otras cosas más. Entonces, yo siento que dentro de ese proceso, que hay un proceso de duelo en la gente, ¿no? Que se niega a creer que su ídolo está muerto. Vaya, dicen, primero lo aceptan, pero después lo niegan. Ahí es donde digo, ¿no? Ahí me corregirá tal vez un psicólogo, un sociólogo, un psicólogo social. Pero es al revés, ¿no? Primero se niega y luego se acepta, pero luego se vuelve a negar, volviendo o mitificando y haciendo válidas estas ideas. Ajá, bueno, igual y por eso dije, tal vez aquí haya, no sé, dentro de la audiencia, tal vez tú sabes un poquito más de esto, Emil. No sé cómo vaya esto de los procesos de duelo, pero siento que esto del no aceptar que un muerto que está precisamente muerto, pues sí tiene que ver con, no sé, con un tipo de proceso de duelo, digamos que de cierta manera colectivo, ya no lo veamos en un ámbito individual, porque como lo dije hace un momento, ¿no? Vaya, estás hablando de figuras que repercutieron culturalmente en las masas, o sea, no estás hablando de una figura individual, o no lo estás poniendo como figura individual, estás hablando de una figura que de una u otra manera repercute en la sociedad, repercute culturalmente, y cuando hablas de repercutir culturalmente, pues hay ciertos discursos, hay discursos tal vez de corte ideológico, de corte en las formas de vida, en las formas de pensar de las personas, vaya, hay toda una influencia. Entonces cuando tienes a alguien que se muere, pues vaya, entonces repercute de tal manera en las masas que vaya, es difícil aceptar que alguien así ya se haya muerto, ¿no? Como ahorita nos acabamos de enterar que murió Super Porky, a ver si no salen teorías conspirativas de que Super Porky en realidad no está muerto. Pero en fin. Eso ya va a ser una exageración total, pero bueno, eso ya se verá luego. Jorge, bueno, no sé qué querías decir. Justo no, sí, iba a decir que eso era todo. Jorge. No, pues sí, yo también pienso lo mismo que Gus. Ese tiene que tener un trasfondo social todavía. Precisamente hacía la comparación con lo de Maximiliano, ¿no? Porque es reciente lo de las teorías de que no murió y toda esta construcción que se hizo. No va más allá del 2000, entonces, bueno, no ubico información que vaya más allá, ¿no? Quién sabe en qué momento se crea que posteriormente que Maximiliano no murió, sí, a mediados del 20, pero pues esto obedece al fanatismo, ¿no? Que se crea alrededor de una persona, ¿no? Se idealiza un personaje tanto que después es difícil desapegarse de él, ¿no? Creer que ya no está vivo. Entonces, por eso es que surgen esas teorías. Y por otro lado, lo chusco, ¿no? Creo que no sé cuántos de ustedes no han visto algún video por ahí de teorías conspirativas un viernes en la noche, un sábado, ¿no? Ahí para... Los Anunnakis. Ajá, exactamente, o sea, es que todo se presta, ¿no? Y más cuando se presentan elementos que pueden confirmarlo, pues todavía te hace acrecentar la duda y hasta uno puede caer en el juego, ¿no? Digo, si sumas, multiplicas y luego divides un número, te puede dar 666, ¿no? Pero pues ese es el caso de las teorías, ¿no? Ese es el fin de que, pues a veces se prestan y a veces, pues uno se presta también a ellas, ¿no? Para creerlas o para no hacerlo, pero ya estamos en el juego dentro de estas teorías conspirativas y tiene algo muy interesante, ¿no? Creo que son con personajes muy, muy importantes, ¿no? Por ahí ya no hablamos de Hitler, pero también por ahí también tuvo ahí su
su lado chusco, ¿no? Que se fue a Argentina y no sé qué tanto, algo así. Ajá, ¿no? De hecho, hasta apenas hace unos años salió un don diciendo que él era Hitler, y sí se parecía, ¿no? Pero de ahí... Y Antonio Hitler. ¿Te imaginas a Hitler diciendo, no, posta, estamos aquí echando la jugada, hablando como argentino? Sí, Jael, hasta la victoria siempre, boludo. Pues así, casi, la diferencia es que su señora salió a decir que era un viejillo loco, ¿no? Entonces... pues, neta, güey, no sabía eso. No necesitaban hacerle una investigación porque ya iban a hacerlo, ¿no? Pero... Era ¿cómo se llama el personaje de Chespirito? El de, ¿sabías que tú y yo estamos? Dicen que la gente sigue diciendo... Chaparrón Bonaparte. El Chapán, dale de ese güey. Hablando de teorías, hay toda una teoría sobre Chespirito que según el Chavo del 8 y después se transformó en el Chapulín Colorado y luego bueno, güey, es que... Pero es que esas son no son las que no son unos competen, ¿no? Así, porque eso ya... bueno, no, estaba diciendo que de teorías. Sí, pero... Para ponerle sabor al caldo. Es que es eso, yo también pienso que es para ponerle el sabor a todo, ¿no? Ahí, como les digo, yo también he estado ahí adentro de un montón de historias de suspenso ahí, de quién habrá sido, ¿no? Ahí está en la sustitución de personajes, ¿no? Ya lo vimos aquí con el caso, también está el de Luismi, ¿no? Que dicen que lo sustituyeron, el de Avril Lavigne, ¿no? Entonces, Chabelo, güey, por ejemplo, también Eminem, que es un robot, ¿no? Entonces... No, güey, los reptilianos, ahora últimamente he visto eso, ¿no? ¿Qué pedo? Pues todo va con lo de los... Pues es que todos los artistas de Occidente los apegan con los Illuminati. Y todo esto obedece a que en algún momento todos se hartan y se desapegan de ellos, y pues como ellos tienen control del orden mundial, pues no entran en la sociedad, ¿no? Entonces los sustituyen, los quitan. Ahí está DC también, quien se supone que mandó mensajes antes de morir, ¿no? Entonces siempre hay casos como que van a lo chusco y se prestan para que la gente tenga ahí que consumir, y pues qué les puedo decir, somos víctimas todavía, ¿no? Sí, no, muy cierto, muy cierto. Y coincido mucho en lo que dice Jorge, sobre todo en eso último, ¿no? Que muchas veces se fomenta este tipo de estas historias para crear primero morbo y luego para crear más ganancias, ¿no? Tenemos también el caso de Michael Jackson, que no se supo mucho de su muerte. Dicen que al final sí lo mataron, que se murió, que le pusieron su cucharada de más, no sé. Pero hay que ver cómo crecieron sus ventas al siguiente día después de que se anuncia su muerte, cómo crecieron sus ventas, ¿no? Y cómo también se buscó limpiar su imagen. Dicen que estaba harto de todos los escándalos de los que estaba acusado. Sí, de todos los escándalos en los que estaba metido. Y pues cómo fueron creciendo las ventas de sus discos. En fin. Pero es que hasta podría cobrar también sentido la teoría de Michael Jackson. Ves que tenía su zoológico, ¿no? Y su cine. Tenía un rancho, güey, sí, o sea. Su parque de diversiones, porque decía que no podía ni salir porque ya todo el mundo andaba atrás de él y no sé qué. Exacto, tanto, ¿no? Y como Jackson también tenemos esta teoría de Juanga, ¿no? Que incluso se manejó hace unos años, que todavía estaba vivo. Y bueno, yo a lo que voy es, y bueno, ustedes ya respondieron, y también mucho de lo que dice Gus, pues tiene razón, ¿no? Cómo la gente se siente de alguna manera identificada con esos personajes que son parte de la vida popular, de la cultura de un país, y pues no los quiere dejar morir, ¿no? Simplemente no los quiere dejar ir. Pues aquí tenemos el caso, este caso de ay, se me fue el nombre. Pedro Infante. Uh-huh. Muchas cosas Pedro que Infante, se han ¿no? dicho y la demás, sí, ¿no? Pero sobre todo como la mente de la gente o el imaginar de la gente va más allá de lo que nosotros que no somos tan fan, no nos explicamos, ¿no? O sea, ¿cómo vas a encontrar a una persona y que él diga, sí, me parezco y hasta canto como él? Y bueno, el señor canta de la chingada, ¿no? Si alguien, de verdad, gente, de verdad, amigos, amigas,
pónganse a escuchar todos una canción cantada, valga la redundancia, por Antonio Pedro, se van a reír, de verdad, es una mentada de madre, pero que da risa, de verdad. Es más, Gilberto Blés interpretando a Pedro Infante se oye más convincente que Sí, 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 se oye mejor un imitador sí, como sí. Gilberto Iglesias que a este señor, de verdad. Y luego hay un video ahí que me sale cada rato en las miniaturas, que hasta le hacen una comparación física, ¿no? De que el tamaño de las orejas y que, bueno, en fin, todo esto que se crea alrededor. Pero sí es cierto lo que dice Gus. Muchas veces la gente no los quiere dejar ir. Es difícil asimilar su pérdida, aceptar que ya no están, por todo lo que representa para la gente, ¿no? Para la cultura de un país, de una sociedad, de una población, de un grupo de gente o sí, pues, de la gente. Pero es interesante, hay muchas historias más, por ejemplo, el de Hitler, tenemos otras historias conspirativas, otras teorías conspirativas como la de los reptilianos, que por qué la reina Isabel sigue en el trono después de no sé cuántos años. Se me hace Y muy pues absurdo. son teorías que podemos platicar aquí. De hecho, Claro. si ustedes quieren, ahorita que nos están escuchando, una segunda parte de este tema, nada más díganlo y pues vamos a hacer esa segunda parte de otras Sí, historias de personajes. Y antes de despedirnos les quiero mostrar, fíjense, esta revista fue donde conocí estas historias. No se ve ahí, ¿verdad? Muertos hazlo más famosos. más para tu derecha. Ahí Ahí, está. ahí, mero. Hay muertos famosos, los que se niegan a morir. Ahí está. Ahorita les voy a decir de qué revista la saqué. Miren. Archivos de fantasmas. Lo escribió Carlos Trejo. Raúl, acabas de tirar todo, a todo lo que dijimos, Raúl, acabas de tirar con ese güey, de verdad. No, No, o sea, esta revista obviamente no la escribió él, no la escribió él, nada más este reportaje lo escribió otra persona, pero pues aquí conocí estas historias en esta revista, nada más para que vean. La calidad de fuentes que tenemos aquí, es de vez en impresionante. cuando hay que comer huevo con jamón después de comer caviar, güey, sí. Ándale, pero bueno, ya con estas reflexiones nos despedimos. La verdad es que ha sido un capítulo muy bueno, reflexionando. Algunas historias incluso no las conocían. Creo que aquí algunos no conocían algunas historias. Y pues espero que les haya gustado. La próxima semana vamos a tener una invitada por parte de Gustavo que nos va a estar platicando acerca de un personaje ahí particular que llegó a México y que su historia es muy interesante y que pues vale la pena analizarla, la verdad. Así que pues, socialismo. Y bueno, pues nos despedimos por esta ocasión. Nos vemos en la no inviten a siguiente. Sofía la panista, por favor. Ah, sí, por favor, no le inviten, porque si no le van a dar un patatús y para qué queremos. Bueno, pues nos despedimos. Hasta la próxima. Adiós, raza. Hasta luego. Suscríbanse al canal. Gracias, nos vemos. ¡Vámonos! Nos vemos.